Pero Dios te dice, confía en Él y confía en su palabra. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién sos vos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. La vez pasada me topé una persona de otra religión que con todo los respeto a todos, pero me dice, nosotros creemos que Jesús sí es el Hijo de Dios. Ah, vaya, le digo yo, pero que no es Dios. Ahí estás en un gran problema, le dije yo. ¿Cuándo has visto que el hijo del león sea una jirafa? Si Jesús es Hijo de Dios, ¿qué es Jesús? Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos junior. ¿Ah? Ustedes son hermanos. ¿Hijos de quién? ¿Y qué? ¿Y entonces qué sos? Ah, vaya. Es que esto es base para que lo que les voy a enseñar hoy los va a llevar a otro nivel de fe. ¿Jesús se hizo carne, sí o no? Entonces, ¿qué tiene de malo que estando tú en tu carne también seas hijo de Dios? Si eso es lo que vino a hacer Jesús, hacernos partícipes de la naturaleza divina. Siendo hombres, ahora somos partícipes de la naturaleza ¿qué? Divina. Nacimos de nuevo, Dios está dentro de nosotros. La Biblia dice, porque ustedes son casa de Dios. Dios mora en nosotros. Ojo pues. Entonces, eso es lo que estamos para tratar en esta tarde. Si entendemos nosotros que doctrinas y lógicamente maestros que enseñan tales doctrinas deberían de ser expuestos, otros utilizan la palabra denunciados. ¿En qué sentido denunciado? Es decir, esto no es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, el tema de prohíbe la Biblia exponer, denunciar cosas que se salen de lo que se llama la sana doctrina. Hay algunos que utilizan un texto que es en Mateo 7. Vamos a leer esos versículos de introducción. Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Pasemos al versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ahora el versículo 6 parece que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho antes. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A que parece que ese texto no tiene nada que ver con lo anterior, ¿vale? Entonces, muchos utilizan este texto de Mateo 7 para decirnos, tú no eres quien para juzgar.
Y en todo caso, te dicen, primero, antes de juzgar, saca la viga que tú tienes y después entonces juzgas la paja del otro. Entonces parece que si alguien se atreve a señalar con el dedo, lo primero que te dicen, espera, tú tienes un problema todavía mayor que ese. Ese es el texto, se puede decir, base en el que se basa. Entonces la pregunta, otra vez, ¿prohíbe la Biblia que nosotros denunciemos, expongamos tanto la falsa doctrina con nombre? Eso es lo que vamos a intentar responder esta tarde. Lo primero que tendría que decir es que juzgar no es lo mismo que murmurar, chismorrear, criticar. ¿Vale? Yo digo que eso de la crítica y la murmuración básicamente es hablar de un tercero a sus espaldas, pero sin atrevernos a decirle a la persona, a la cara, de frente, esa misma verdad. Ese concepto lo entendemos, ¿no? Si nosotros... Ay, Maika hoy no está aquí, ¿verdad? Oye, ¿sabéis? Desde luego, Maika es una persona, desde luego, que es falsa, que no tiene vergüenza, que... Y ahora aparece Maika. ¿Eso qué sería? Murmuración, crítica. Yo la acuso de falsa. ¿Quién es más falso? ¿Verdad? Entonces, tenemos que separar. Juzgar, que es lo que vamos a tratar, no es lo mismo que crítica y murmuración y chismorreo. Eso lo entendemos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Escribe el apóstol Pablo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Esto qué sería? ¿Sería crítica, murmuración o qué diríais vosotros? Fijaos, Pablo da el nombre de una familia, la familia de Cloé, que le han informado a él de una situación dentro de la iglesia que no es correcta. ¿Con qué ánimo? ¿De simplemente chismorrear o para que se pueda tratar y se pueda arreglar? O sea, hay una intención de enfrentar al problema y a las personas que causan el problema. Entonces, eso no es crítica y murmuración. ¿Me explico? Entonces, el propio apóstol Pablo dice, y da nombres. Los de la familia de Cloé me han informado a mí que soy responsable de la iglesia, que hay estos problemas. Entonces, nos damos cuenta, no hay por qué tener miedo a si hay cosas que no están bien, comentarlos con las personas que necesitan conocer esa situación para poderlo tratar. ¿El problema qué es? Que quede todo en el corrillo. ¿Me explico? Bien. Para que veamos una diferencia, se expresa en la Escritura, voy a dar solamente las citas, pero el caso lo conocemos, tanto en Marcos capítulo 14 como en Juan capítulo 12, cuando estaba Jesús en una casa y llega una mujer y vierte un frasco de perfume a los pies del maestro. Os suena a la cena, ¿verdad? Y dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Se podía haber vendido a los pobres. Y dice la Escritura, y murmuraban en contra de ella. ¿Qué era? El corrillo. Pero es que hay que ver cómo hace esta mujer esto, cómo tal, hay que ver. ¿No? Parecía que estaban, ¿cómo diría yo? Buscando una justicia todavía mayor. En Juan capítulo 12 se dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote.
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, el cabecilla de ese chismorreo, ¿quién fue? Judas. Y parecía, oye, que tenía una buena intención, ¿verdad? Oye, si esto que vale tanto se vende y se da a los pobres, oh, qué buena intención había en su corazón, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Entonces, normalmente, cuando hay actitudes que no están correctas es cuando se establece el chisme, la crítica y la murmuración. Pero si uno tiene una actitud correcta de evidenciar y denunciar lo incorrecto, lo va a compartir, lo va a decir a las personas indicadas para que se trate. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de 1 de Corintios 1, hubo comentarios de una situación que estaba mal porque se querían arreglar. En el caso de esa mujer que vertió el frasco de perfume, había intereses por medio, por parte de Judas, pero no es que le interesaba a los pobres, es que... me explico. Entonces, en Mateo capítulo 7, cuando se dice no juzguéis, más bien lo que está diciendo es no juzgues, no condenes con una actitud hipócrita. ¿No hemos leído eso en el versículo 5? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. O sea, ten un corazón recto primero y después tendrás autoridad para decir, eso está mal. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo también dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Imaginad, yo desde aquí os digo, hermanos, tenemos que vivir una vida santa delante de Dios. El adulterio y la fornicación, Dios lo prohíbe. Así que, hermanos, yo os exhorto a vivir unas vidas rectas. Y después yo vivo una vida que me voy de fiestas, de mujeres. ¿Tendría yo autoridad para exhortaros a vosotros en eso? ¿No? Tendría razón, porque Dios dice, vivir unas vidas rectas y santas. Pero no tengo autoridad moral para condenaros, juzgaros a vosotros, si yo mismo estoy viviendo. ¿Estamos entendiendo? Como Dios no prohíbe el juzgar, lo que sí está diciendo es, antes de juzgar, ¿estás haciendo tú lo mismo? Porque entonces no tenemos autoridad para juzgar. Fijaos en el versículo 24 de Romanos 2, lo voy a leer, porque ahí tendremos un poco de explicación al versículo 6 de Mateo 7. Dice, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2, 24. ¿Qué quiere decir este texto? Muy sencillo. Si yo vivo una vida liviana y yo me atrevo a juzgar y condenar a otros, una persona que me vea de la calle, ¿qué dirá? Mira este, que dice y que pide a los demás lo que él no hace. Pues si esto es Dios, si esto es el Evangelio, entonces el nombre de Dios es blasfemado al ver que se juzga a unos sin la autoridad moral necesaria para hacerlo. Por eso dice, no des lo santo a los perros. O sea, no hagas que ellos pisoteen el nombre de Dios y el Evangelio por condenar a otros lo que tú mismo estás haciendo mal. También en la Escritura se nos dice
que no juzguemos a otros en base a acusaciones falsas. Voy a poner un ejemplo. Los que tenemos hijos sabemos que a veces, imaginad, mi esposa acaba de hacer un pastel de estos buenos y lo guarda en el frigo porque esta noche tenemos invitados a cenar y quiere tener un postre adecuado para la cena. Pues imaginar que llega uno de los niños, se coge, se merienda el pastel y llega ella y lo descubre y dice: ¿quién ha sido? Y coge al primero de los niños que pasa por delante: ¿qué? ¿Has sido tú? No, ha sido el otro. Y Pela va al otro, le da un par de guantas bien dadas. ¿Y por qué has hecho? ¡Que yo no he sido! ¡Zas! Luego resulta que descubre que el que ha sido el que señaló al otro. ¡Ay, madre! Sí, se puede arreglar. Sale a luz la verdad. Pero las guantas que se ha llevado el otro, ¿quién se las quita ahora? ¿Me explico? Entonces, emitir juicios en base a chismes, murmuraciones o acusaciones falsas de otros puede ser muy delicado, porque nos podemos cargar a una persona sin una base cierta. De lo que estamos tratando, entonces, no es que nos metamos en cada aspecto de la vida de alguien, ¿vale? Lo que se intenta denunciar son pecados graves, pecados morales, herejías. Eso es lo que se está intentando denunciar. En 1 Corintios, capítulo 5, fijaos cómo empieza el versículo 1. 1 Corintios, capítulo 5. Dice: de cierto se oye que. Fijaos qué introducción. ¿Esto a qué suena? Que había comentarios, ¿vale? Ahora, ¿qué tipo de comentarios y sobre qué tema? 1 Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, los comentarios son sobre algo gordo, ¿o no? Entonces vuelvo a preguntar, ¿esos comentarios eran crítica, murmuración, chismorreo? ¿Había algo que no estaba bien? Había gente que lo había visto y dice, ¡shh! Y a Pablo le llegó la información, ¿vale? Entonces, lo curioso es que igual tenían la actitud esta de, ¡ay, pero no juzgar! Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a tal persona? Y Pablo que dice, ¡ay, tenéis razón! ¿Dice eso el apóstol Pablo? No. Vamos a seguir leyendo ese versículo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Lógico que eso da que hablar. Y para mí lo interesante es que la iglesia de Corinto es normalmente conocida porque los dones del Espíritu fluían y los tenían todos. Entonces, qué casualidad que entre ellos habría el discernimiento de espíritus, pero no eran capaces de decir, eso no es correcto. Y seguimos leyendo, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué está diciendo un poco? Sí, muchos dones muy para acá, pero lo evidente no lo reconocéis. ¿Qué sigue diciendo? ¿No deberíais más bien haberos lamentado? ¿Para qué? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que deberíais de haber hecho es lamentaros y decir, eso está mal. Eso es juzgar. No es criticar, no es chismorrear. Es decir,
Eso está mal. Pero a tal consecuencia de quitar de en medio vuestro a la persona que hizo tal cosa. Y si seguimos leyendo, versículo 3, dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo, aún en la distancia, tuvo que decir: eso está mal, quitar a esa persona de en medio vuestro. Incluso alguno puede decir: bueno, sí, pero al final el juicio le pertenece al Señor. ¿Algunos de nosotros han escuchado esa frase? El juicio le pertenece al Señor. ¿Eso es verdad o mentira? Es verdad. O sea, el juicio, y ya sea la justificación o condenación final, le pertenece al Señor. Pero el juicio, en el sentido de exponer lo que está mal, le pertenece al Señor, pero también, ¿a quién? ¿A quién? A nosotros. Entonces, fijaos, a los que dicen: pero el juicio le pertenece al Señor. Si os fijáis en el capítulo 6 de Primera de Corintios, fijaos hasta dónde llega el apóstol Pablo. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que si nosotros tenemos problemas entre nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ah, no, el juicio le pertenece al Señor. ¿Está diciendo eso? Bueno, pues nos vamos a los tribunales y que el juez nos está diciendo: ¿a quién? A la iglesia. Vosotros deberíais de traer justicia. Entonces, no solamente la Biblia no nos prohíbe el juzgar, sino casi nos está diciendo: tendríamos la responsabilidad de traer justicia. ¿Por qué? Porque si vamos a los tribunales, normalmente, ¿qué hacen los abogados? ¿Cierto? Yo he estado en juicio por un tema en la tienda en relación a una de las empresas de vigilancia, con otra para acá y para allá. Y uno dice: Dios mío, se arreglan entre los abogados y al final uno es carne de cañón. Pero nosotros vamos a ellos para que traigan justicia sobre nosotros. Pero ¿cuánto más si yo tengo un problema con mi hermano? ¿Lo voy a llevar a un tribunal? ¿Me explico? Fijaos, versículo 5 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Para avergonzaros, lo digo, pues ¿qué hay? O sea, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y ante los incrédulos. Entonces, según esto, ¿prohíbe la Biblia que nosotros juzguemos? O más bien, lo que nos está diciendo: deberíamos de vivir unas vidas tales que tuviéramos la autoridad moral para poder juzgar. Y cuánto más si son problemas dentro de la iglesia. En Primera de Juan, capítulo 4, nos dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. En otras palabras, por lo que estamos viendo hasta ahora, en la palabra del Señor, lo que se nos está diciendo es: deberíamos de tener una sabiduría, integridad y responsabilidad de juzgar las cosas. Y antes que sea el mundo el que juzgue entre nosotros, porque no tiene la moral en condiciones para traer justicia, ¿verdad?, deberíamos de ser nosotros que tuviéramos esa moral para traer justicia.
¿Significa eso entonces que Dios nos dice, os tenéis que meter en todo tipo de cuestiones y detalles de tu hermano para juzgar? No, no se trata de eso, ni mucho menos. De hecho, en Romanos capítulo 14, todo el capítulo, lo que trata es lo que llama el débil en la fe. Resulta que si leemos el texto, dice, yo creo que solamente puedo comer legumbres. Y otro dice, pues yo puedo comer de todo. Y a veces, uno juzga al otro. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, mira, uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, solo come legumbres. Y dice el versículo 3, el que come de todo, no menosprecie, no juzgue al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Entonces, el traer juicio no es decir, ay Eliseo, esa ropa no es adecuada. Ay Jessica, ese pañuelo que tal, es que no. Me explico. O sea, hay cosas en las que uno puede ser, llamemos, flexible. No se trata de meternos en la vida de todo el mundo, y eso es lo que pone aquí. Y si leemos el texto completo, que os animo a que lo leáis en vuestra casa, todo Romanos 14, al final lo que nos dice es, hay cosas que cada uno tiene que mirar delante del Señor. Pero que al final el resumen de ese Romanos 14 está en el versículo 20-21, ¿vale? Que dice así, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar al hermano. Entonces no se trata de traer juicio y condenación entre cosas a veces normales, sino de hacer cosas por amor, respeto y edificación al hermano, no trayendo la espada y cortar cabeza con nuestro juicio. De hecho, en Colosenses 2 nos dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. No estamos para juzgar todos los detalles de la vida, pero sí cuando se trata de pecados serios, graves, exponerlo. Entonces, hasta ahora de lo que estamos viendo, yo os lanzo una pregunta. ¿Nuestra responsabilidad qué es? ¿Juzgar o tolerar el pecado? ¿Qué pensáis? Porque se habla hoy en día, tenemos que ser una sociedad tolerante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Juzgar o tolerar? A ver. Viéndolo así, juzgar, digo yo. Juzgar. Ahora bien, ¿qué significa ser intolerante? Vamos a ver. Lo mismo que hemos visto antes. Ser intolerante no es ser muy cerrado y no permitir ciertas libertades de expresión, etc. Lo que estamos hablando es al pecado, tolerancia cero. Entonces, el enfoque es muy claro y muy definido. Es al pecado, tolerancia cero. Entonces, fijaos, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los corintios, lo que estaba diciendo es, habéis tolerado pecado de fornicación en medio vuestro. Como estamos con el Espíritu Santo que nos respalda y Dios se mueve en medio nuestro, toleramos. Entonces, fijaos, vamos a 2 de Corintios, capítulo 11.
que aquí el apóstol Pablo, de una manera un tanto irónica, está hablando. Fijaos, 2 de Corintios 11, a partir del versículo 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, eso bien lo toleráis. O sea, vienen doctrinas, vienen corrientes distintas de lo que el apóstol Pablo les inculcó, eso sí lo toleráis. Mira qué bien, qué buena gente. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, diciendo: os estoy llamando la atención y yo no soy menos que los otros apóstoles. Pero lo que sí habéis tolerado ha sido que vengan otros y os enseñen otras cosas. Entonces, lo curioso es que en la iglesia de Corinto había dones espirituales, pero resulta que el verdadero discernimiento de espíritus y el traer justicia y verdad y exposición de pecado, porque dice, el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, ¿cierto? Entonces, aunque aparentemente tenían muchas cosas, estaban dejando un hueco muy grande para que se colaran cosas que no eran correctas. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Como tenéis al Espíritu, pues yo me callo. ¿Hizo eso el apóstol Pablo? Dice, no, toleradme un poco de locura. Porque lo que sí estáis haciendo es tolerar que os entren otras enseñanzas, que esos pecados, que hasta los gentiles se escandalizarían, vosotros los estáis admitiendo diciendo, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Esto es muy semejante a lo que el profeta Miqueas expone en su libro y dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclamamos guerra contra él. O sea, los profetas hablaban en nombre de Dios, pero simplemente por intereses particulares. Así que yo no sé qué intereses particulares habría en la iglesia de Corinto para mantener la boca cerrada de alguien que estaba con la mujer de su padre. ¿Qué tipo de interés habría? Pero lo había. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Denuncia y expone. ¿Y qué es lo que hace el profeta Miqueas? Denuncia y expone. De hecho, en el versículo 8 dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pero vuelvo a repetir, el ser intolerante con el pecado no se trata de ser fanático. ¿El fanatismo a qué nos lleva? Normalmente a utilizar la violencia contra el que no piensa como yo. ¿Sí o no? Un caso, aunque no se trata de doctrina, pero conocemos el apóstol Pedro. Cuando estaban para prender al maestro, vienen ahí los guardias, tal, ¿qué hace Pedro? Saca la espada y se pone a cortar a la oreja. ¿Qué le dice Jesús? No se trata de eso. Entonces a veces cuando nosotros confundimos el ser intolerantes con el pecado a ese tipo de fanatismo y rebanar cabezas, yo creo que podríamos escuchar la voz del maestro diciendo, no se trata de ser fanáticos, se trata de con una actitud de amor exponer el mal
para que Dios lo pueda tratar. No se trata de cortar cabezas. ¿Me explico? Entonces, intolerancia con el pecado no es fanatismo. El apóstol Pablo lo expresa así en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice él, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y le da un consejo a Timoteo: apártate de los tales. Entonces, cuando nosotros exponemos, esto no es correcto. No es que no me gusta el traje que lleva o la corbata, o a veces hemos comentado que hay predicadores que se mueven de un lado para otro y que, ¡ay! Es que eso no puede ser de Dios porque a mí no me gusta. No estamos hablando de cosas de esas. Estamos diciendo, como el vídeo que hemos visto, se nos está diciendo, no, tú y yo somos dioses. Somos hombres y Dios en su gracia nos ha adoptado como hijos, pero somos hombres. Entonces, ante tal situación uno tiene que decir, eso no es correcto en la Escritura. Y como no lo hemos leído eso antes, pero decía la Escritura, cuidado con la levadura, porque algo pequeñito puede descarriar mucho, porque leuda toda la masa. Entonces aquí es la primera vez que hemos leído que el apóstol Pablo dice, si alguno enseña otras cosas que no esté con la sana doctrina, no le cortes la cabeza, pero sí, cuídate, apártate del tal. Porque si lo escuchas, al final la levadura va a leudar toda la masa. Otro punto. ¿Significa el ser intolerante que a la primera que evidenciemos que alguien ha hecho mal, ya lo tenemos que sentenciar? No. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 19 al 21. Aquí nos da unas pautas muy interesantes. 1 de Timoteo capítulo 5, del 19 al 21. Dice, contra un anciano. ¿Quién es un anciano en la iglesia? Una persona que tiene una responsabilidad ministerial, es un líder de la iglesia, es un pastor de la iglesia, es una persona, digamos, de ministerio, ¿no? Dice, contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. ¿Qué es lo que se está intentando evitar aquí? Que todo el mundo opine, pues yo creo que, es que a mí me parece, es que... Espérate. Es, si hay un pecado serio, que no sea una habladuría o chisme, sino que sea una prueba de 2 o 3 testigos. Voy a poner un ejemplo de mi propia vida. A veces por la situación, digamos, ministerial, yo he tenido que estar, se puede decir, a solas, por ejemplo, con una mujer, para tratar cualquier tipo de situación. O a veces de una manera involuntaria, por ejemplo, ocurrió aquí en Avilés, que teníamos una serie de estudios, esperábamos que viniera la gente, y que a veces, por ejemplo, me venía una persona, y coincidía, por ejemplo, que era mujer. Imaginar entonces que alguien que mira así por la ventana y dice, uy, Marcos, a solas con una hermana de la iglesia, ay, está en pecado de adulterio, fornicación. ¡Pela! ¿Sabes que he visto a tu marido a solas con una mujer? A saber, ¿eso qué sería? Chismorreo, crítica y murmuración. Y si le llaman a Pela y le dicen, sí, está con fulanita porque está tratando un problema que hay y que
sí, Marcos ha ido a hablar con ella. Por la relación y comunicación que yo tengo con mi esposa, ella ha podido callar a esa lengua. Pero a veces levantamos acusaciones sin fundamento o base. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyado, ¿qué dice? Por 2 o 3 testigos. No, es que yo he visto a tu marido salir del club tal a esa hora de la noche y bueno, uno puede alegar, no, es que he ido a predicar el Evangelio. Vale, pero me explico. ¿Entendéis? Muy bien. ¿Qué dice ahora el versículo 20? A los que persisten en pecar, ¿qué dice? El juicio le pertenece al Señor. ¿Qué dice el texto? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, fijaos, aquí, ¿de quién está tratando esto? Está tratando de ministerios, de líderes en la iglesia, ¿cierto? Entonces, lo primero, no creas todo chisme que se dice de los pastores, de los líderes, de los ministerios. Y si hay pecado, que haya testigos, ¿cierto? 2. Si se persiste en pecar, es decir, Marcos, es que te hemos visto 7 veces ya salir del club, tentaciones, que es el que me suena aquí más cercano. Y ya ha sido varias veces. Entonces, ¿qué dice? Al que persiste en pecar, o sea, no a la primera condenar, sino al que persiste en pecar, ¿qué dice? Repréndelo. ¿Qué más pone ahí? Repréndelo. Delante de todos. Seguro que pone eso. Repréndelo delante de todos. Es que vamos a acabar con su reputación. Espérate, la última predicación de Pela, el domingo que fue, ¿qué es más importante? ¿Mi reputación o la gloria de Dios? Resultado, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué significa parcialidad? A este lo machaco, porque ¿te parece? Y a ti te salvo el pescuezo, porque me parece. Entonces, ¿qué es lo que se condena en la Escritura? El chisme y la murmuración, levantar falsa acusación, no tener pruebas y simplemente es que yo creo que, y levantar entonces una bola sin fundamento, a la primera voy y me lo cargo. Pero lo que se está diciendo es, expone el pecado, repréndelo. ¿Para qué? Para que las cosas sean. Pero no lo hagas con parcialidad. Romanos 16, 17. Hermanos, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Otra vez, la doctrina es algo importante. No nos estamos metiendo si me gusta o no la corbata que lleva, si me gusta que es más emocional o menos emocional. Las cosas importantes que debemos denunciar son que hable conforme a la sana doctrina. Y si no, ¿qué es lo que nos dice? Apártate de ellos. Entonces, si descubrimos nosotros que hay hermanos, compañeros en el ministerio que están enseñando mala doctrina, en realidad lo que se nos está diciendo es, pues no sigas recibiendo enseñanza de esa fuente, porque al final un poquito de levadura, al final cuece el pan. Hay algunos que ante eso responden,
no toques al ungido de Jehová. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? ¡Sí! Si Dios me ha puesto en el ministerio, ¿quién eres tú para atentar contra mi vida? Tú no tienes nada por qué decir. Vamos a ver. Es interesante ver que el no toques al ungido, en el hebreo, ese tocar significa agredir físicamente. Y el caso es cuando David estaba cerca de Saúl, tenía la posibilidad de, porque tenía una espada en la mano, le podía haber matado, ¿cierto? Y por eso dice, mi mano no tocará, o sea, al que Dios tiene ahora mismo como rey. Y simplemente le cortó el borde del manto. Entonces significa tocar, no toques, es tuya no es la venganza para agredir físicamente. Se puede decir que Pedro tocó al siervo del sumo sacerdote. ¿En qué sentido? Le agredió físicamente, ¿cierto? Entonces, estamos entendiendo para separar lo que dice la Escritura a lo que nosotros a veces interpretamos. Cuando se nos dice normalmente, tú no debes juzgar, en realidad es hacernos callar. Y hay a veces técnicas de manipulación para hacernos sentir tan pequeños y tan indignos que no hables, no digas nada, porque si no, la represalia contra ti puede ser seria, ¿verdad? Entonces, cuando se nos dice normalmente, tú no juzgues, tú no eres quien para, normalmente suele haber algo ahí detrás. Voy a poner ahora, hemos hablado antes que fue David el que dijo, no tocaré al ungido de Jehová. O sea, David dijo, no tocaré a Saúl. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 12. Os lo vamos a tener allí. Yo os voy a contar la historia, que la conocemos, ¿vale? En 2 de Samuel capítulo 12. ¿Sabéis que David cometió pecado de adulterio? ¿Sí o no? Y con asesinato. ¿Vale? Y entonces dice el texto, no hace falta que lo lea, yo lo voy a contar así. Dice la Escritura que Dios envió a Natán a hablar con el rey David. Y Natán le cuenta una historia al rey David. Había un pobre campesino que tenía un corderito. Y había un hombre rico que tenía, o sea, conocéis la historia, ¿cierto? Y que resulta que viene alguien a la casa del hombre rico y el hombre rico en vez de coger de su grande ganadería va y coge y tal. Y cuando le está contando la historia Natán al rey David, ¿qué es lo que le ocurre a David? Se enciende de tal manera que dice, ¡ese hombre que pague! ¿Y qué es lo que le dice Natán? Ese hombre eres tú. ¡Oh! Vamos a ver. ¿Estaba Natán tocando al ungido de Jehová? Porque ahora David era el rey, ¿sí o no? Y David le podía haber dicho, yo soy el rey, no toques al ungido de Jehová. Se lo podía haber dicho, pero como esa no era la interpretación. Y también otra cosa. David juzgó y condenó al hombre de la historia, pero tenía autoridad moral para condenar al hombre de la historia. Porque Natán le dice, ese hombre eres tú. Entonces, cuando se expone esa situación, David dijo, pequé contra Jehová. La exposición del pecado, cuando se hace bien, que no es para destruir a la persona, sino para que se produzca arrepentimiento. Pero cuando se dice, no toques al ungido de Jehová, ¿tú quién eres para?
Se dice el pecado, pero no el pecador. En realidad, ¿qué es lo que se intenta hacer? Entonces estamos viendo que la Escritura no solamente no nos prohíbe, sino nos está diciendo, tenemos una responsabilidad. Con nombre, fijaos, Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe en su carta, dice, fulanito y sutanito, y yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? ¿Era eso crítica? No. ¿Por qué no dijo simplemente el pecado y no los pecadores? No, pone nombres. ¿De acuerdo? Estamos viendo entonces cómo trata la Escritura el tema, ¿sí o no? Que no es coger un par de textos, sino ahí hay una línea. También es cierto que para hacer un juicio hace falta investigar, tener pruebas, comprobar. En Juan capítulo 7 se dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, otra vez, lo que se nos dice es, no fijaos en las apariencias, hacer una investigación, comprobar, investigar todas las situaciones, las distintas personas implicadas, no hacer las cosas con parcialidad. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, voy a coger dos Marías que tenemos aquí, Jessica y Pera, vosotras tenéis un problema. Si yo solamente te escucho a ti, Jessica, y no escucho a Pera, ¿eso es justo? No. Eso sería ser parcial, ¿sí o no? Imparcialidad es, si hay un problema entre vosotras, yo te escucho a ti, yo la escucho a ella, compruebo las cosas y ahora decimos, esto es así. Entonces, no juzguéis según las apariencias, según la parcialidad, sino hacer una investigación, ambas partes, ambas situaciones, y juzgar con justo juicio. Los de Berea, ¿qué es lo que hicieron cuando se les enseñaba algo? Ellos comprobaban en la Escritura si era así, para ver si se ceñía a lo que la Escritura dice. Entonces, estamos viendo en realidad la responsabilidad que la Escritura nos da para juzgar. Juzgar bien, juzgar con justo juicio, juzgar no con parcialidad, no en base a chismes, murmuraciones, falsas acusaciones, sino trayendo de la verdad del Señor. Cuando la Escritura se nos dice, guardaos de los falsos profetas, ¿cómo podemos guardarnos de alguien que no se es expuesto? O sea, ¿cómo sabes tú, por ejemplo, Eliseo, si yo soy un falso profeta, si nadie me dice, cuídate de Marcos, porque él está enseñando algo que no es de la sana doctrina? ¿Cómo puedes tú tener base para decir, yo me tengo que cuidar de Marcos? ¿Me explico? Entonces, si se nos dice, guardaos de los falsos, es porque de alguna manera se evidencia, se denuncia, tal es un falso profeta. Si no, no tiene sentido. ¿Cómo me puedo guardar de?
si no se expone que no sigue la sana doctrina. Y entonces fijaos, también en Timoteo, el apóstol Pablo sigue denunciando, exponiendo personas aún que han sido colaboradores suyos del ministerio. Eso es serio, ¿verdad? Fijaos, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 10 al 15. No hace falta que lo busquéis, lo podéis tener ahí y yo lo voy leyendo. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Entonces, Demas era un colaborador del apóstol Pablo y Pablo lo expone y dice, Demas, que os enteréis, todos los que leéis esta carta, que Demas me ha desamparado porque ha amado al mundo. Como diciendo, guardaos de Demas. Versículo 14. Alejandro el calderero, se ve que habría varios Alejandros y dice, no vayáis a meter la pata y os equivoquéis de Alejandro. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Cómo me puedo guardar de Alejandro si nadie me dice que se llama Alejandro el que ha causado el problema? ¿Me explico? Entonces, ¿el apóstol Pablo qué está haciendo? Exponiendo con nombre y apellidos Alejandro el calderero. No vayáis a equivocaros. Porque si simplemente dice Alejandro y hay alguno espabilado, ¡ay, sí, yo creo que es este Alejandro! Cuidado que podemos meter la pata por un chisme, por algo que no está comprobado, y como cada uno tiene su manera de ver y entender, igual le cargamos las cintas al pobre Alejandro, que no era el Alejandro que decía el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, Alejandro el calderero, a ese guárdate y cuídate de él. ¿Me explico? Si estuviera en Andalucía, en Motril, diría, estoy hablando en motrileño. Aquí estoy hablando medio en asturiano, ¿cierto? En Hechos capítulo 20, con esto vamos a ir ya terminando. En Hechos capítulo 20, a partir del 26, el apóstol Pablo le dice a los responsables de la iglesia de Éfeso, ¿vale? Se dirige a los ancianos de la iglesia de Éfeso y dice, Hechos 20, 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy. En otras palabras, yo declaro delante de vosotros, públicamente y que el mundo me oiga, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando no damos todo el consejo de Dios y permitimos que entonces que se cometan errores, entonces nuestras manos están manchadas de sangre. Pero Pablo dice, os he dado todo el consejo de Dios. Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 28. Por tanto, como tengo autoridad ahora, porque os he dado todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, no vendrán de fuera, sino de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En Isaías
capítulo 5, versículo 20, Dios está, se puede decir, cansado y le duele de ver que a veces no tenemos esa responsabilidad y dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios quiere justicia. Dios quiere que la verdad en su palabra, en su doctrina, sea clara. Y por tanto, por eso nos exhorta no a mantener la boca cerrada, sino a decir: esto no es conforme a la sana doctrina. Vamos a irnos a Gálatas capítulo 1, los versículos del 6 al 9. Como resumen de lo que el apóstol Pablo principalmente y otros textos nos han llevado a la Escritura, pero como cierre de este tema, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas así: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. O sea, el apóstol Pablo, no hay varios evangelios, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. O sea, ¿evangelios cuánto hay? Uno. ¿El problema cuál es? Que hay algunos que alteran el único evangelio. Entonces dice el apóstol Pablo: pero si aún nosotros, o sea, si el propio apóstol Pablo, que trajo un evangelio, dice: si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Lo que pasa es que anatema suena más suavecito, ¿verdad? Y por si no se nos ha quedado claro, en el versículo 9 dice: como antes hemos dicho. Bien, ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, exponerlo, denunciarlo, apartaos. No cortarle la cabeza. No se trata de eso. No se trata de ser fanáticos. No se trata de a la primera cargarnos al ministerio. No se trata de eso. Pero sí, en la Escritura se nos exhorta a juzgar, que significa exponer claramente doctrinas, pecados graves, que no es conforme a la Escritura, y que lo hagamos con imparcialidad, ¿de acuerdo? Con comprobación, con investigación, pero con claridad, y si hace falta, con nombres, apellidos, dirección y número de teléfono. Bueno, no hace falta. ¿Me explico? Entonces ahora vuelvo a hacer la pregunta. No juzguéis para no ser juzgados. Hemos leído el texto de Mateo. Y ahora yo digo, la Biblia prohíbe juzgar. Y yo añado, ¿de verdad? En el Facebook creo que puse, ¿en serio? O sea, la Biblia me prohíbe juzgar. ¿Prohíbe la Biblia exponer, denunciar, juzgar doctrinas falsas, falsos maestros, falsos profetas, con nombre? Porque se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Tenemos una respuesta de la Escritura? Aún lo que yo he dicho, yo recomendaría
que hagáis como los de Berea. No me hagáis caso a mí, comprobad en la Escritura si lo que habéis oído es como dice la Escritura. Porque no se trata de que me hagáis caso a mí, se trata de que vosotros ante esa pregunta, o cuando escuchéis, Jessica, Eliseo, Pela, no juzgues, tengamos una respuesta con seguridad de a qué nos llama Dios por medio de su palabra. Y si tenemos que juzgar, la responsabilidad que tenemos de no juzgar al otro siendo yo culpable de lo mismo. ¿Me explico? Entonces, lo que nos lleva a eso es decir, Señor, tengo que vivir una vida correcta, más santa. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad. Y deberíamos de estar juzgando las cosas nuestras en vez de ir a juicio fuera. Pero a veces, claro, decimos, ¿quién soy yo? Si yo no sé, si yo no puedo, si yo tal, si yo... Pero Dios nos dice, pero nosotros tenemos que juzgar al mundo, a los ángeles. Deberíamos de estar viviendo de una manera tal como para tener esa autoridad y responsabilidad. Entonces, en base a esto que hemos visto, me atrevo a decir que la Biblia nos exhorta a juzgar y exponer el pecado, las doctrinas incorrectas, las herejías, con nombres y apellidos, para que otros se den cuenta, vean y puedan rectificar. Y que las personas a las cuales se nombra puedan ser llevadas al arrepentimiento. Esa es la meta. No es cargarnos ministerios, ni mucho menos. Pero sí es como le ocurrió al rey David, que pueda uno reconocer y decir, pequé contra Jehová. Y el Señor entonces perdona, restaura. Pues esto es lo que hemos podido compartir en relación a este tema. Espero que haya podido traer luz a una cuestión delicada, difícil. Si alguien quiere, le podría pasar también el manuscrito donde están todos los textos, ¿vale? Básicamente, todo lo que tengo aquí son los textos bíblicos. Y si Dios lo permite, en breve tendremos esta grabación subida en vídeo. Así que espero que esta charla haya podido ser de bendición para vosotros y para cuantos puedan escucharla o verla.